En el marco de la invasión alemana a la Unión Soviética, cuando los ejércitos soviéticos contactaron en Kalach en noviembre de 1942, los soldados alemanes que habían estado combatiendo para tomar la ciudad de Stalingrado quedaron sin capacidad de respuesta. Su situación logística, que ya era precaria, empeoró exponencialmente. Poco a poco, los nuevos defensores fueron perdiendo territorios, sufriendo derrotas en enfrentamientos locales y quedándose sin comida ni suministros. Su subsistencia empezó a depender de lo que pudiera llegar por el aire. Todo esto, unido a un frío intenso, al denso manto de nieve que cubría la ciudad y a las enfermedades causadas por las malas condiciones sanitarias, el hacinamiento y la desnutrición, hizo que el sexto ejército alemán comenzara a desmoronarse poco a poco. En estas condiciones, la situación de los heridos y enfermos se volvió trágica. Los puestos médicos eran insuficientes para curarlos a todos, y muchos murieron por falta de personal y medios para atender infecciones y lesiones que en otras circunstancias habrían sido leves. Frente a unos pocos que consiguieron ser evacuados, muchos acabarían amontonados junto a los cadáveres congelados de sus compañeros, esperando la muerte. En la fría tarde del 2 de febrero de 1943, los generales Konstantin Rokossovski y Nikolai Voronov enviaron a Moscú un comunicado indicando que habían derrotado al ejército alemán y que las operaciones militares se detenían inmediatamente en la región de Stalingrado. En general, y salvando algunas acciones menores, fue una jornada tranquila para las tropas soviéticas, tal como indicó Nikolai Krylov, jefe de Estado Mayor del 62º Ejército. En el transcurso de ese día, otros 40.000 prisioneros se sumaron a los 50.000 capturados durante los 2 días anteriores, inmediatamente después de que Paulus anunciara la rendición. Estos tomaron todo lo que tenían a mano para abrigarse, como si tuvieran un leve presentimiento de lo que estaban a punto de enfrentar. La gran cantidad de cautivos reunidos obligó a las fuerzas soviéticas a organizar, a partir del 3 de febrero, un campo de prisioneros en Beketovka. Ese mismo día, tuvo lugar el último vuelo de la Luftwaffe sobre Stalingrado. Un AE-111 recorrió los cielos de la ciudad tratando de encontrar soldados alemanes que hubieran escapado del cerco para lanzarles suministros. Sin embargo, no logró detectar a ningún sobreviviente. En total, tras la rendición del sexto ejército alemán en febrero de 1943, alrededor de 91.000 soldados alemanes fueron capturados por el Ejército Rojo. Debido a los constantes ataques de las fuerzas soviéticas y a las promesas incumplidas de las autoridades nazis de suministrar víveres y municiones a los sitiados por vía aérea, los prisioneros fueron capturados en un estado deplorable. Muchos ya estaban al borde de la muerte debido a la hambruna, el frío extremo y las heridas. Se formaron entonces largas columnas de prisioneros que fueron obligados a dirigirse, como sonámbulos, hacia los pueblos más cercanos, bajo el frío sol de febrero que se escondía detrás de la nieve. Si bien los relatos proporcionados por los protagonistas del suceso varían de acuerdo a su rango, condición física y las penas sufridas a manos de los tribunales soviéticos, las horas que siguieron al final de la batalla parecen ser iguales en todos los casos. Inmediatamente después de la rendición del sexto ejército, se produjo el desarme de los soldados, la confiscación de sus bienes personales y el comienzo de las largas marchas hacia pueblos lejanos y desconocidos. Los prisioneros fueron forzados a marchar, escoltados por miles de cadáveres, durante cientos de kilómetros bajo temperaturas bajo cero hacia campos de trabajo en Siberia y otros lugares remotos, como Lunovo, Suzdal, Krasnogorsk, Yelabuga y Bekedal, mientras que otros permanecieron en Stalingrado realizando labores de reconstrucción y limpieza. Estas marchas, realizadas sin comida adecuada, abrigo o atención médica, resultaron en la muerte de miles de soldados. Muchos de ellos sufrieron de tifus, disentería, difteria, escorbuto, tuberculosis, hidropesía y malaria. Quienes no podían continuar simplemente eran fusilados en la oscuridad de la noche. Se estima que solo 1/3 de los prisioneros capturados en Stalingrado sobrevivieron a las primeras semanas. Muchos murieron en el camino, mientras que otros sucumbieron en los campos debido a las inhumanas condiciones de vida a las que fueron sometidos. Finalmente, de los 91.000 prisioneros, solo alrededor de 5.000 lograron sobrevivir.
Debido a esto, el éxodo de los soldados alemanes derrotados en Stalingrado es conocido como la Marcha de la Muerte, el mismo nombre que la posteridad le otorgó a las marchas de los prisioneros judíos evacuados de los campos de concentración y exterminio construidos por los nazis durante el final de la guerra. A nivel político, estas marchas y las condiciones de los campos soviéticos fueron utilizadas como herramienta propagandística tanto por la República Federal de Alemania como por la República Democrática Alemana, a menudo con fines ideológicos opuestos. En la RFA se enfatizaba el sufrimiento de los prisioneros como parte de una estrategia para distanciar al nuevo Estado alemán del pasado nazi, mientras que en la RDA se minimizaban estos eventos o se culpaba al régimen de Hitler por la responsabilidad final de las muertes. A nivel personal, el impacto psicológico y físico de estas marchas y la posterior estancia en los campos soviéticos fue devastador para los supervivientes. Muchos de los que lograron regresar a Alemania padecían de estrés postraumático, malnutrición crónica y otras secuelas físicas. Las historias de aquellos que sobrevivieron estos horrores contribuyeron a construir la narrativa de la brutalidad del régimen soviético, pero también ilustraron las represalias implacables que resultaron de la política genocida de la Alemania nazi en la Unión Soviética. Las llamadas marchas de la muerte fueron, en definitiva, un reflejo de las brutales represalias que el régimen soviético impuso sobre aquellos que alguna vez habían sido parte de la maquinaria de guerra nazi. Para muchos, las marchas representaron no solo una lucha por la supervivencia, sino también una dolorosa y prolongada consecuencia de una guerra que devastó tanto a vencedores como a vencidos. Cárceles de hielo. La vida de los prisioneros alemanes en los campos de trabajo forzado de la Unión Soviética. La situación de los centros de detención y los campos de trabajo forzado en la Unión Soviética era compleja. Los gulags, creados por la NKVD a comienzos de 1930, albergaron durante todo el tiempo que duró la guerra a los mismos prisioneros que se encontraban allí antes de que se desatara el conflicto. Personas acusadas de espionaje, sabotaje, robo agravado y, sobre todo, presos políticos condenados por difundir propaganda antisoviética o pensamientos contrarrevolucionarios. A partir de la invasión alemana en el verano de 1941, el Ministerio del Interior creó la Dirección General para Asuntos de Prisioneros de Guerra e Internados, encargada de la creación y la vigilancia de los campos de trabajos exclusivos para prisioneros de guerra alemanes y sus aliados. Sin embargo, la dirección enfrentó varios problemas logísticos, ya que, debido a la guerra, no contaba con la mano de obra necesaria para la construcción de campos de trabajo a lo largo y ancho del territorio soviético. Además, la situación incierta en el frente de batalla no le permitía saber dónde debía construirlos. Por lo tanto, durante el primer año de la invasión, el Ejército Rojo se vio obligado a conservar pocos prisioneros. Sin embargo, luego de la batalla de Stalingrado, la situación cambió drásticamente. La gran afluencia de prisioneros alemanes permitió la creación de cientos de campos de trabajo, sobre todo en el territorio que el Ejército Rojo recuperaba mediante su contraofensiva. En la región del Volga, alrededor de Stalingrado, se construyeron alrededor de 40 campos. Los campos de prisioneros soviéticos se caracterizaban por la escasez de alimentos, la falta de atención médica y las duras condiciones climáticas. Los miles de prisioneros que ingresaron en Beketovka o Krasnoarmeysk, los dos campos que concentraron la mayor cantidad de reclusos, debieron sobrevivir con apenas unos gramos de pan negro cocinado con aserrín, patatas y, en el mejor de los casos, remolacha y cereal. Beketovka había sido un centro escolar, pero durante la batalla las instalaciones quedaron dañadas. Había agujeros en las paredes y techos. La madera de las puertas y ventanas se había utilizado para atizar el fuego. Vivir allí no era muy distinto a vivir a la intemperie. No había camas ni literas, y los prisioneros dormían hacinados en el suelo, procurando cierto calor entre la multitud de cuerpos pálidos y ateridos, en temperaturas que en la madrugada del invierno podían superar los 30 grados bajo cero. La enorme mayoría de los prisioneros sufría alguna enfermedad grave. Las más comunes eran difteria, distrofia muscular, enfermedades respiratorias y tifus. Los cadáveres no se enterraban,
Los soldados soviéticos desnudaban los cuerpos, se apropiaban de los objetos de valor y los amontonaban mientras el frío los congelaba y preservaba de la podredumbre. Hubo incluso casos de canibalismo y los robos eran frecuentes, alentados por los propios guardias soviéticos, quienes se divertían comprobando la deshumanización del ejército alemán. Los prisioneros se enfrentaban a trabajos forzados, enfermedades y un trato brutal por parte de los guardias. Fueron utilizados en trabajos forzados en minas, fábricas y proyectos de infraestructura. Las jornadas laborales eran largas y extenuantes, a menudo superando las 12 horas diarias, bajo cualquier condición climática. El trabajo se realizaba con herramientas rudimentarias y la supervisión de los guardias soviéticos era brutal. Aquellos que no podían cumplir con las cuotas de trabajo o mostraban signos de debilidad eran castigados severamente, y muchos prisioneros no sobrevivían más de unos meses debido al agotamiento y las enfermedades. Estas condiciones de trabajo, combinadas con la falta de nutrición, llevaron a una alta tasa de mortalidad. Los campos contaban con muy pocos recursos médicos. Los prisioneros heridos o enfermos eran a menudo abandonados a su suerte con tratamientos rudimentarios o inexistentes. Las infecciones y enfermedades que en otras circunstancias serían tratables se convertían en sentencias de muerte. Los campos operaban bajo un régimen estricto y las infracciones menores resultaban en castigos severos, incluyendo golpizas, confinamiento solitario o ejecuciones sumarias. Los prisioneros alemanes eran vistos con desprecio por muchos de los guardias soviéticos, quienes consideraban que estaban recibiendo el merecido castigo por las atrocidades cometidas por los nazis en suelo soviético. Este odio se manifestaba en un trato brutal y en una falta de compasión generalizada. La situación cambió ligeramente a partir del verano de 1943, cuando llegaron a la Unión Soviética paquetes de ayuda estadounidense, distribuyendo envoltorios básicos de comida entre los prisioneros. Sin embargo, para entonces solo quedaban vivos algunos miles de prisioneros. Existían, además, diferencias en el trato de los prisioneros según su rango militar y el grado de influencia dentro de la jerarquía nazi. Los soldados rasos recibieron el peor trato. Aunque los oficiales gozaban de mayores privilegios, se estima que de los 1.800 recluidos en un antiguo monasterio en Yelabuga, al este de Kazán, solo un tercio logró sobrevivir. En cambio, los generales no sufrieron más que unos cuantos interrogatorios y fueron eventualmente liberados, no sin antes ser utilizados por el aparato de propaganda de la Unión Soviética. En definitiva, la experiencia de los prisioneros de guerra alemanes en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial revela una realidad brutal y desoladora. Los campos de trabajo forzado, ubicados en regiones devastadas y con escasos recursos, se convirtieron en lugares de sufrimiento extremo. La escasez de alimentos, las duras condiciones climáticas y la falta de atención médica llevaron a una alta tasa de mortalidad. A esto se sumó un trato despiadado por parte de los guardias soviéticos, alimentado por el resentimiento acumulado por las atrocidades cometidas por las fuerzas alemanas en suelo soviético. Mientras que los prisioneros de menor rango enfrentaron condiciones deplorables y una alta mortalidad, los oficiales y generales tuvieron un trato relativamente más benévolo. La propaganda soviética utilizó a estos oficiales para ilustrar la supuesta superioridad del régimen soviético. En conjunto, la historia de estos campos de prisioneros refleja tanto la crueldad del conflicto como las diversas formas en que la guerra influyó en la vida de aquellos atrapados en sus maquinaciones. Entre el frío y la propaganda, la historia de Friedrich Paulus en la Unión Soviética. Paulus, uno de los generales más destacados del Tercer Reich, también está marcado por una historia de cautiverio y sufrimiento en la Unión Soviética. Su trayectoria, desde el liderazgo en la batalla de Stalingrado hasta su cautiverio y su vida posterior, refleja el dramático giro que dio la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Paulus, comandante del Sexto Ejército alemán, fue una figura central de la batalla. En noviembre de 1942, cuando las fuerzas alemanas comenzaron su avance hacia el sur de la ciudad, Paulus estaba en el epicentro de una de las confrontaciones más feroces del conflicto. La resistencia soviética, encabezada por el general Vasily Chuikov, fue implacable, y las tácticas de guerra urbana y el clima riguroso pronto comenzaron a pasar factura a las fuerzas alemanas. En enero de 1943,
Cuando la situación ya se había vuelto insostenible para las tropas alemanas, después de semanas de intensos combates y una encarnizada lucha por la supervivencia en un ambiente hostil, Paulus se vio forzado a rendirse. Irónicamente, Paulus había considerado desde un principio que la Operación Barbarroja era una locura, pero se había visto obligado a acatar las órdenes de Hitler con estoicismo militar. Durante el desarrollo de la operación, Paulus aconsejó cortar la retirada a los rusos, evitando su repliegue hacia el interior. También le planteó a Hitler la necesidad de buscar ropa invernal para los soldados en caso de que la guerra se extendiera, pero el Führer le prohibió mencionar el tema de nuevo. Finalmente, Hitler ascendió a Paulus al grado de mariscal de campo el 30 de enero de 1943, insinuándole que ningún oficial de ese rango se había rendido jamás ante el enemigo. Paulus debía entregar su propia vida antes que dejarse capturar. Sin embargo, Paulus, enfermo de disentería, decidió desobedecer las órdenes de Hitler. En represalia por esto, la Gestapo tomó prisioneros a sus hijos, Ernst y Olga, y los envió a una prisión alpina, de donde fueron liberados en 1945. También le ofrecieron a su esposa, Elena Rossetti Solescu, renunciar a su apellido de casada, pero ella se negó. Después de su rendición, Paulus fue trasladado a un campo de prisioneros soviético en el vasto territorio del Este. El viaje hacia su cautiverio estuvo lleno de penurias y desafíos. En el camino hacia los campos, Paulus y sus hombres sufrieron de hambre, frío extremo y agotamiento. Una vez en el campo de prisioneros, Paulus se enfrentó a un nuevo conjunto de dificultades. Los campos soviéticos para prisioneros de guerra estaban, como se mencionó anteriormente, sobrecargados y carecían de suministros básicos. Las condiciones eran infrahumanas, la comida escaseaba, las instalaciones eran precarias y las enfermedades se propagaban rápidamente. Pero el cautiverio de Paulus no fue solo una experiencia personal difícil, sino también un instrumento de propaganda para el régimen soviético. Los soviéticos vieron en Paulus una figura poderosa para promover su agenda política. Al ser un general de alto rango, Paulus se convirtió en un símbolo de la victoria soviética. Los soviéticos utilizaron su captura para demostrar la superioridad de su ejército y para alimentar la moral de su población. En 1943, Paulus fue presentado en varios actos públicos y conferencias de prensa. Estos eventos estaban destinados a mostrar su humillación y a proyectar la imagen de un líder derrotado que ahora se había convertido en un crítico de la Alemania nazi. Paulus fue liberado en 1953, después de pasar casi 10 años en cautiverio. Su esposa falleció tan solo 4 años después. Su liberación se produjo en un momento en que las relaciones entre la Unión Soviética y Alemania Occidental comenzaban a mejorar. Sin embargo, su regreso a Alemania fue agridulce. La Alemania que encontró era muy diferente de la que había conocido antes de su captura. La nación estaba en ruinas tras la guerra y enfrentaba un período de reconstrucción y redefinición. Al regresar a su patria, Paulus se encontró con una Alemania dividida, donde el pasado nazi era una sombra constante. A pesar de su prominencia durante la guerra, su reputación en Alemania era ambivalente. Su figura fue objeto de controversia y discusión, especialmente en el contexto de su papel en la batalla de Stalingrado y su posterior cautiverio. Trabajó como jefe civil del Instituto de Investigación Histórica Militar hasta el final de su vida. Con el tiempo, desarrolló una parálisis vulvar progresiva que le causó la muerte en una clínica de Dresde el 1 de febrero de 1957. La historia de Friedrich Paulus, desde su papel protagónico en la batalla de Stalingrado hasta su cautiverio en la Unión Soviética, ilustra la complejidad y el sufrimiento del conflicto en el frente oriental. La captura de Paulus, tras su resistencia en la batalla y su desafiante desobediencia a las órdenes de Hitler, refleja el dramático giro que tomó la guerra para Alemania. A pesar de su estatus, Paulus enfrentó en los campos soviéticos una brutalidad similar a la de los prisioneros de menor rango: hambre, enfermedades y un trato despiadado. La propaganda soviética utilizó su figura para subrayar la victoria sobre Alemania, pero su experiencia personal estuvo marcada por el sufrimiento y la desilusión. Su liberación en 1953 y regreso a una Alemania devastada
subraya el contraste entre el pasado militar glorioso y la dura realidad de un país en reconstrucción. En definitiva, la vida de Paulus, marcada por la humillación y el conflicto interno, ofrece una perspectiva sobre la complejidad en apariencia infinita de la Segunda Guerra Mundial. Entre la lealtad y la traición, la historia de Walter von Seydlitz-Kurzbach. Walter von Seydlitz-Kurzbach nació el 22 de agosto de 1888 en Potsdam, Alemania, en una familia de tradición militar. Ingresó al ejército alemán en 1908 y sirvió durante la Primera Guerra Mundial, participando en ambos frentes como teniente del ejército imperial alemán. Después de la guerra, fue ascendido a capitán y continuó su carrera militar durante los años de la República de Weimar, ocupando varios cargos y ascendiendo progresivamente. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Seydlitz-Kurzbach fue asignado a posiciones de mando en el frente oriental, participando en importantes campañas, incluida la invasión de la Unión Soviética en 1941. Durante la batalla de Stalingrado, Seydlitz-Kurzbach comandó el L Cuerpo de Ejército, parte del Sexto Ejército Alemán, bajo el mando del general Friedrich Paulus. Su unidad participó en algunos de los combates más feroces en Stalingrado, pero al igual que el resto del Sexto Ejército, quedó atrapada cuando el Ejército Rojo cercó la ciudad. A medida que la situación empeoraba, Seydlitz-Kurzbach abogó por romper el cerco y retirarse antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, sus sugerencias fueron rechazadas por Paulus, quien obedeció las órdenes de Hitler de mantener la posición a toda costa. La resistencia de Seydlitz-Kurzbach a la estrategia del Führer se hizo cada vez más evidente, convirtiéndose en un abierto crítico de la decisión de no permitir una retirada. Seydlitz-Kurzbach fue capturado poco antes de la rendición del Sexto Ejército en febrero de 1943, siendo uno de los oficiales de mayor rango en caer en manos del enemigo. Su captura lo llevó a tomar una decisión inusual. Decidió colaborar con los soviéticos. El Comando Supremo del Ejército Rojo, bajo órdenes de Stalin, le encargó que intentara convencer a otros generales alemanes de sumarse a un proyecto para alzarse contra Hitler. Entre los generales que aceptaron colaborar estaban Helmut Schlomer, Moritz von Drever y Alexander Edler von Daniels. Seydlitz-Kurzbach participó en transmisiones radiales desde Moscú, enviando mensajes antinazis a las tropas alemanas. Esta colaboración le valió ser despojado de su ciudadanía y condenado a muerte in absentia por un tribunal militar nazi. Su familia también fue perseguida por el régimen, con varios miembros expulsados de sus cargos oficiales. En septiembre de 1943, Seydlitz-Kurzbach fue nombrado presidente de la Liga de Oficiales Alemanes, un grupo de oficiales prisioneros en la Unión Soviética, con el objetivo de derrocar a Hitler. Este grupo dependía del Comité Nacional por una Alemania Libre, una organización de propaganda creada por el escritor comunista Erich Weinert, con apoyo soviético, para fomentar la oposición al régimen nazi. Seydlitz-Kurzbach propuso incluso la creación de una fuerza armada compuesta por soldados prisioneros para lanzarse en paracaídas sobre Alemania y comenzar una guerrilla comunista, pero esta idea nunca se concretó, ya que la adhesión a la Liga de Oficiales fue limitada y Stalin desconfiaba de la idea de rearmar a los prisioneros alemanes. Tras el fallido atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944, la inteligencia soviética llegó a la conclusión de que la propaganda de Seydlitz-Kurzbach no había sido efectiva. Stalin decidió entonces desmantelar la Liga de Oficiales Alemanes y encarcelar nuevamente a Seydlitz-Kurzbach y sus compañeros, dejando la labor propagandística en manos de comunistas alemanes y oficiales de menor rango. Después del fin de la guerra en 1945, Seydlitz-Kurzbach se negó a cooperar con la ocupación soviética de Alemania, lo que lo llevó a ser juzgado y condenado por crímenes de guerra. Aunque no era comunista, los soviéticos intentaron sin éxito que se afiliara al partido. Su único objetivo, según él mismo, había sido salvar a Alemania acelerando el fin de la guerra. En 1950 fue condenado a muerte, aunque la sentencia fue posteriormente conmutada. Tras varios años de encarcelamiento, fue liberado en 1956, tras 14 años en cautiverio. Al regresar a Alemania Occidental, Seydlitz-Kurzbach intentó recuperar sus propiedades, su rango militar y su pensión,
pero solo consiguió que se anularan las condenas impuestas por el Tercer Reich. A diferencia de muchos otros generales, no publicó sus memorias y fue ignorado por sus antiguos compañeros de armas. Murió en Bremen el 28 de abril de 1976, tras una vida marcada por la controversia y el rechazo. Sin embargo, en 1994, sus descendientes lograron que los tribunales rusos anularan las sentencias impuestas por la Unión Soviética. Walter von Seydlitz-Kurzbach sigue siendo una figura polémica en la historia alemana. Para algunos, fue un traidor que se alineó con el enemigo en un momento crítico. Para otros, fue un patriota que intentó salvar a Alemania de la autodestrucción. El historiador Robert Citino resumió su legado diciendo: cualquier persona condenada a muerte tanto por Hitler como por Stalin debe tener algo a su favor. El general en la sombra. La sombría vida de Karl Strecker. Karl Strecker nació el 20 de septiembre de 1884 en Radmansdorf, Prusia Oriental. Como muchos jóvenes de su generación, se unió al ejército prusiano a principios del siglo XX, sirviendo con distinción durante la Primera Guerra Mundial, lo que le permitió ascender en la jerarquía militar. Tras la derrota de Alemania en 1918, permaneció en las filas del ejército reducido de la Reichswehr, que sería la base para la futura Wehrmacht. Durante los años de la República de Weimar, Strecker continuó perfeccionando sus habilidades tácticas y estratégicas, ascendiendo en la estructura militar. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933 y comenzó la expansión del ejército alemán, Strecker fue integrado al nuevo ejército nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue comandante de la 11ª División de Infantería y luego del 9º Cuerpo de Ejército, participando en la invasión de Francia en 1940 y posteriormente en la Operación Barbarroja, donde sus habilidades militares fueron puestas a prueba en el frente oriental. Strecker comandaba el 11º Cuerpo de Ejército durante la Batalla de Stalingrado, una de las unidades atrapadas en el cerco soviético Kessel que destruyó al 6º Ejército alemán. A medida que la batalla se acercaba a su fin, las tropas de Strecker, ubicadas en el extremo norte del perímetro defensivo alemán, cerca del río Volga, estaban prácticamente aisladas. A pesar de la desesperación de la situación, Strecker optó por resistir el mayor tiempo posible, con la esperanza de ayudar a las demás fuerzas de Erich von Manstein. Sin embargo, dejó claro que no lucharía solo con fines propagandísticos y prohibió a su personal suicidarse. En los últimos días de la batalla, Strecker tomó decisiones drásticas para mantener el orden entre sus hombres. Ordenó fusilar a cualquier soldado que intentara desertar o que tomara suministros para uso personal, y autorizó un reconocimiento final del Volga el 29 de diciembre, solo para confirmar que toda la orilla oeste del río estaba bajo control soviético. El 1 de febrero de 1943, tras recibir la noticia de la rendición de Paulus, Strecker informó a su Estado Mayor que la situación era insostenible y permitió que cada soldado actuara según su conciencia. Al día siguiente, Strecker se rindió, siendo uno de los últimos comandantes alemanes en entregar sus fuerzas a los soviéticos. Después de su captura, Strecker fue enviado al campo de prisioneros 27, cerca de Krasnoyarsk, y luego a un antiguo monasterio en Suzdal. Finalmente fue trasladado al campo 48 en Boikovo, donde pasó los siguientes 12 años en cautiverio. A pesar de ser un oficial de alto rango, sufrió las mismas duras condiciones que sus subordinados: desnutrición, enfermedades y trabajo forzado. Aunque su estatus le otorgó un trato ligeramente mejor que el de los soldados rasos, las penurias del cautiverio fueron extremas. A diferencia de otros oficiales alemanes como Walter von Seydlitz-Kurzbach, Strecker se negó a colaborar con los soviéticos o a unirse al Comité Nacional por una Alemania Libre, un grupo de propaganda prosoviética. Strecker, junto con otros oficiales como Karl Rodenburg, Hans Heinrich Sixt von Armin y Arthur Schmidt, formó parte de la facción anticomunista de prisioneros que rechazaban cualquier forma de cooperación. Durante su tiempo en cautiverio, Strecker se mantuvo fiel a sus principios militares y a su lealtad hacia el ejército alemán. Su firmeza le costó años de sufrimiento, pero nunca cedió a las presiones soviéticas. Tras la muerte de Stalin en 1953,
y la posterior normalización de relaciones entre la Unión Soviética y la República Federal de Alemania, Strecker fue liberado en octubre de 1955, siendo parte del último grupo de prisioneros de guerra en ser repatriados. Al regresar a Alemania Occidental, Strecker pasó por una larga convalecencia y se retiró a Idar Oberstein, donde escribió sus memorias, aunque evitó la vida pública y se mantuvo alejado de los debates políticos y militares sobre la guerra. A diferencia de otros generales que se unieron a movimientos revisionistas o defendieron sus acciones durante la guerra, Strecker optó por el silencio sobre su papel en la batalla de Stalingrado y su tiempo en los campos de prisioneros. Este retraimiento lo convirtió en una figura enigmática, especialmente considerando que su liderazgo fue crucial en los últimos días del Sexto Ejército. Murió el 10 de abril de 1973 a los 88 años, habiendo vivido el final de su vida en una relativa oscuridad, lejos de los reflectores que una vez lo habían iluminado como comandante en el Frente Oriental. El Nuremberg de Kiev, justicia en las sombras de Babi Yar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue ocupada por las fuerzas alemanas y sufrió una brutal represión, incluyendo el asesinato masivo de civiles, la persecución de judíos y la explotación laboral de prisioneros de guerra y civiles. Tan solo 10 días después del ingreso de las fuerzas alemanas en el país, en las afueras de Kiev, en los barrancos de Babi Yar, las Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte del ejército nazi, al mando del general Otto Rasch, apoyados por las SS y colaboradores locales, llevaron a cabo varias de las matanzas más atroces y recordadas de la Segunda Guerra Mundial. Utilizando como pretexto las 2 explosiones que destruyeron el cuartel general del ejército alemán en el centro de la ciudad, las fuerzas alemanas decidieron llevar adelante un plan sistemático de aniquilamiento de la población judía en Kiev. Con la ayuda de la policía ucraniana y de un grupo de nacionalistas locales, las fuerzas alemanas secuestraron a los judíos de la ciudad y los condujeron a los desfiladeros naturales de Babi Yar, ubicados en un lugar oscuro y abandonado de las afueras, cerca de un hospital psiquiátrico y una prisión, y los obligaron a cavar sus propias tumbas. Antes de las ejecuciones, las SS decidieron desalojar el hospital asesinando a todos sus pacientes. Los prisioneros fueron llevados en grupos al borde de las fosas y brutalmente ejecutados. En tan solo 48 horas, las fuerzas alemanas asesinaron a más de 30.000 judíos ucranianos. Esta no fue, por otro lado, la única masacre cometida en Babi Yar. A finales de 1941, cuando las relaciones entre el Tercer Reich y el grupo de nacionalistas ucranianos se rompieron momentáneamente, las fuerzas alemanas capturaron a 600 de sus antiguos aliados y los fusilaron en el barranco. Babi Yar se convirtió, de esta forma, en la tumba compartida de víctimas y verdugos. Poco tiempo después, los nazis recompusieron sus relaciones con los nacionalistas ucranianos. El desfiladero continuó siendo un lugar privilegiado para las ejecuciones de miles de personas, judíos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos o civiles que simplemente se oponían al régimen. Además de las masacres, los nazis implementaron un régimen de trabajo forzado en el que millones de ciudadanos ucranianos, incluidos prisioneros de guerra, fueron esclavizados y enviados a trabajar en condiciones inhumanas. Las represalias contra la resistencia ucraniana y los actos de sabotaje también fueron brutales, y cientos de aldeas y ciudades fueron arrasadas en respuesta a cualquier acto de desafío. Para las autoridades soviéticas, los crímenes cometidos por los nazis en Ucrania representaron una de las páginas más oscuras de la ocupación alemana. A mediados de 1943, cuando las fuerzas soviéticas se aproximaban a Kiev, los alemanes decidieron llevar a cabo una operación masiva de encubrimiento para ocultar las ejecuciones. Les ordenaron a los prisioneros que habían conservado con vida que excavaron las fosas comunes, exhumaran los cuerpos de las víctimas y los cremaran. Cuando finalizó el proceso, los nazis ejecutaron a los prisioneros. Si bien es imposible conocer el número exacto de asesinatos, ya que las fuerzas alemanas destruyeron la evidencia para cubrir sus atrocidades, se estima que el barranco de Babi Yar presenció entre 100.000 y 200.000 fusilamientos. Paul Blobel, el comandante general de las SS responsable de la masacre,
Fue condenado a muerte en los juicios de Nuremberg y ahorcado en junio de 1958-51 en la prisión de Landsberg, la misma en la que Hitler había sido recluido luego del fracaso del Putsch de la cervecería de Múnich y en la que había escrito su famoso libro Mein Kampf. Rasch también fue acusado, pero su caso fue suspendido por razones de salud y murió en prisión a finales de 1948. Tras la liberación de Ucrania por el Ejército Rojo, las autoridades soviéticas llevaron a cabo juicios para castigar a los colaboradores y responsables de los crímenes de guerra perpetrados en el país. Los acusados enfrentaron cargos similares a los de los juicios de Nuremberg, como la participación en la ejecución de civiles, la explotación laboral forzada y otros crímenes graves. La administración soviética también juzgó a colaboradores locales que ayudaron a los nazis en la represión y persecución de la población. Los juicios en Kiev resultaron en varias condenas que incluyeron penas de muerte, largas penas de prisión y otras sanciones. Estos juicios fueron parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Unión Soviética para enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra y restaurar el orden en los territorios liberados. El juicio se llevó a cabo en el Teatro Estatal de Kiev, un lugar simbólico que subrayaba la magnitud del evento. Los acusados fueron presentados ante un tribunal militar soviético y el juicio fue transmitido ampliamente por los medios de comunicación soviéticos. El objetivo era doble: proporcionar justicia a las víctimas de los crímenes de guerra y mostrar al pueblo soviético la determinación de su gobierno para castigar a los responsables. Durante el juicio, los fiscales soviéticos expusieron un caso detallado, basado en la evidencia recopilada por el Ejército Rojo al liberar Ucrania de las fuerzas alemanas en 1944. Esta evidencia incluía informes de inteligencia, testimonios de sobrevivientes y testigos presenciales, así como pruebas físicas encontradas en los sitios de las masacres y campos de trabajo forzado. Finalmente, 15 nazis fueron condenados por las atrocidades cometidas el 29 y 30 de septiembre de 1941 en el barranco de Babi Yar, en las afueras de la capital ucraniana. 12 de ellos fueron condenados a muerte y ahorcados públicamente en la plaza central de Kiev el 29 de enero. Estas ejecuciones fueron filmadas y se conservaron como material de archivo, material que fue utilizado recientemente por el director de cine ucraniano Sergei Loznitsa en su documental de 2022 The Kiev Trial. Sin embargo, la mayoría de los autores materiales de las ejecuciones que tuvieron lugar en Babi Yar, tanto alemanes como ucranianos, no fueron juzgados. Ecos del cautiverio. El destino de los prisioneros alemanes tras la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros de guerra alemanes no fueron liberados de inmediato, como estipulaba la Convención de Ginebra. A pesar del fin del conflicto, muchos soldados alemanes capturados por la Unión Soviética permanecieron en cautiverio durante años e incluso décadas. La liberación de estos prisioneros se extendió hasta mediados de la década de 1950, afectando profundamente su reintegración en la sociedad alemana y marcando sus vidas de manera irreversible. Aquellos que fueron retenidos en la Unión Soviética enfrentaron duras condiciones de trabajo forzado y, en muchos casos, juicios políticos. Los soviéticos vieron en los prisioneros alemanes no solo una fuente de trabajo, sino un recurso valioso para la reconstrucción de las ciudades y la infraestructura devastadas por la guerra. Durante su cautiverio, los prisioneros alemanes participaron en la construcción de puentes, carreteras, puertos, aeropuertos y la expansión de la red ferroviaria. Además, fueron empleados en la industria pesada y armamentística soviética. Las condiciones de trabajo eran extremadamente duras, con poca comida, condiciones climáticas adversas y jornadas laborales agotadoras. En abril de 1943, el Presidium del Soviet Supremo emitió un decreto que proporcionaba el marco legal para procesar a los prisioneros de guerra. Aunque la pena de muerte fue abolida en la Unión Soviética en 1947, muchos prisioneros fueron condenados a penas de hasta 25 años en campos de trabajo forzado, acusados de crímenes de guerra. Esto incluyó a algunos de los pocos supervivientes del Sexto Ejército Alemán, que se rindieron en Stalingrado en 1943. Las condiciones en estos campos continuaron siendo brutales y los prisioneros enfrentaban una lucha diaria por su supervivencia.
Como describió uno de los prisioneros años después, el alma y el cuerpo todavía se vendían por un pedazo de pan negro. La liberación de los prisioneros se llevó a cabo de forma gradual. En 1947, un número significativo de soldados alemanes fue liberado, pero los oficiales de alto rango y aquellos sospechosos de crímenes de guerra permanecieron en cautiverio por más tiempo. El cambio más significativo ocurrió en 1953, tras la muerte de Stalin. En ese momento, el canciller de Alemania Occidental, Konrad Adenauer, recibió una invitación de los nuevos líderes soviéticos, Nikita Khrushchev y Nikolai Buganin, para viajar a la Unión Soviética y restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países. Bajo la presión de la opinión pública y de las familias de los prisioneros que aún permanecían cautivos, Adenauer aceptó la invitación y después de meses de negociaciones, consiguió la liberación de los prisioneros restantes, incluidos los últimos sobrevivientes de Stalingrado, que regresaron a Alemania en 1955. El regreso de estos prisioneros a Alemania fue a menudo traumático. Muchos fueron transportados en trenes abarrotados y en condiciones insalubres, lo que hizo que el viaje durara semanas. Cuando finalmente llegaron, estaban en un estado físico deplorable, con enfermedades crónicas, desnutrición y agotamiento. Además de las secuelas físicas, el trauma emocional de años de cautiverio, la pérdida de camaradas y el aislamiento prolongado dejaron profundas cicatrices psicológicas. En la Alemania Occidental, los prisioneros repatriados fueron recibidos con desconfianza. Existía un temor generalizado de que hubieran sido adoctrinados por los soviéticos o que hubieran colaborado con ellos. Muchos de los prisioneros liberados fueron sometidos a interrogatorios y vigilancia por parte de las autoridades. Además, la economía alemana estaba devastada, lo que hacía extremadamente difícil para los prisioneros encontrar trabajo o reconstruir sus vidas. Muchos habían perdido sus hogares y familias durante la guerra. Su reintegración fue un proceso largo y doloroso, marcado por la pobreza, el desempleo y el trauma psicológico. El silencio fue una respuesta común entre los prisioneros repatriados. Hablar sobre sus experiencias a menudo era doloroso y, en algunos casos, socialmente estigmatizado. Sin embargo, con el tiempo, algunos prisioneros comenzaron a compartir sus historias, escribiendo memorias o participando en documentales, lo que ayudó a romper el silencio y generar mayor comprensión sobre lo que habían vivido. No obstante, durante décadas, las experiencias de los prisioneros de guerra alemanes, especialmente los de Stalingrado, fueron minimizadas o ignoradas tanto por el gobierno soviético como por las autoridades alemanas, especialmente en Alemania Oriental. A lo largo de los años, las historias de los prisioneros de guerra de Stalingrado y otros frentes comenzaron a emerger y su sufrimiento fue finalmente reconocido. Hoy en día, hay monumentos y memoriales dedicados a estos soldados en Alemania y Rusia, lo que subraya la magnitud del sufrimiento que enfrentaron y su legado como sobrevivientes de una de las guerras más brutales de la historia. La experiencia de estos prisioneros cambió la percepción pública sobre la guerra y contribuyó a una mayor conciencia de los horrores del conflicto, así como de la brutalidad de los campos de prisioneros en la posguerra. Tras el silencio del frío, conclusiones acerca del cautiverio alemán en la Unión Soviética. Las marchas de la muerte representaron una de las etapas más crueles del cautiverio de los prisioneros de guerra alemanes en la Unión Soviética. Tras la rendición en Stalingrado, decenas de miles de soldados alemanes fueron forzados a emprender largas y penosas marchas hacia el este, atravesando enormes distancias en condiciones extremas. Estas marchas, destinadas a llevar a los prisioneros a campos de trabajo en Siberia y otras regiones remotas, se convirtieron en una prueba de resistencia física y mental. Los prisioneros enfrentaron un frío implacable, hambre extrema y la constante amenaza de ejecución o violencia por parte de sus guardias. La logística de estas marchas estaba diseñada para quebrantar la voluntad de los prisioneros, quienes a menudo eran sometidos a tratos inhumanos que llevaban a una alta tasa de mortalidad. La falta de suministros y el agotamiento físico se cobraron un alto precio, y muchas vidas se perdieron en el camino hacia un futuro incierto. Una vez en los campos de trabajo soviéticos, los prisioneros alemanes enfrentaron un entorno igualmente brutal.
Estos campos, conocidos por sus condiciones extremadamente duras, se convirtieron en el escenario de un sufrimiento prolongado. La vida en estos campos estaba marcada por la desnutrición crónica, enfermedades endémicas y una sobrecarga de trabajo físico agotador. Los prisioneros eran obligados a realizar trabajos forzados en condiciones que desafiaban la resistencia humana. La falta de cuidado médico y la brutalidad de los guardias soviéticos contribuyeron a una alta tasa de mortalidad y sufrimiento continuo. El trabajo en la minería, la construcción y otras industrias pesadas no solo era agotador, sino que a menudo se realizaba en condiciones extremadamente inseguras. La resistencia y la determinación de los prisioneros para sobrevivir a esta tortura física y mental reflejan la fortaleza de su espíritu en medio de la adversidad. Walter von Seydlitz-Kurzbach, comandante del 6º Cuerpo de Ejército en el Frente Oriental, representa una figura compleja dentro del contexto de la guerra y el cautiverio. Su resistencia durante la batalla de Stalingrado y su posterior captura se enmarcan en una narrativa que destaca tanto la valentía como la controversia. A diferencia de muchos oficiales que se rindieron rápidamente, Seydlitz-Kurzbach mostró una determinación feroz hasta el final. Capturado y llevado a juicio, Seydlitz-Kurzbach se convirtió en un testimonio de las complejas dinámicas del cautiverio. Su actitud durante el juicio y sus intentos de distanciarse del régimen nazi reflejan una lucha interna entre la lealtad a su deber militar y el rechazo a las políticas del Tercer Reich. Aunque algunos vieron sus esfuerzos como un intento legítimo de defender su honor, otros los consideraron como una forma de evitar la responsabilidad por las atrocidades cometidas durante la guerra. Karl Strecker, general del 11º Cuerpo de Ejército durante la batalla de Stalingrado, representa otra dimensión del sufrimiento y la resistencia en el contexto de la guerra. Su tenacidad durante los momentos críticos de la batalla y su posterior captura y cautiverio reflejan la complejidad de la experiencia de los oficiales alemanes. Strecker, al igual que muchos de sus compañeros, enfrentó un destino trágico al ser enviado a los campos de trabajo soviéticos después de la rendición. La resistencia de Strecker, su determinación de luchar hasta el final y el sufrimiento que enfrentó en el cautiverio son testamentos de la brutalidad de la guerra y las difíciles decisiones que enfrentaron los líderes militares. Su historia es un reflejo de la devastación que los prisioneros de guerra alemanes experimentaron y de cómo el sistema soviético trató a aquellos que habían sido responsables de la ocupación brutal de sus territorios. El Nuremberg de Kiev, conocido formalmente como el Juicio de Kiev, fue un intento significativo de la Unión Soviética por proporcionar justicia a las víctimas de los crímenes nazis. Este juicio, centrado en los crímenes cometidos en Ucrania durante la ocupación alemana, fue parte de una serie de juicios destinados a juzgar a los responsables de atrocidades en los territorios soviéticos. A través de un tribunal militar soviético, se llevó a cabo un proceso que buscó no solo castigar a los culpables, sino también mostrar al mundo y a la población soviética que la justicia sería servida. Los acusados, incluidos oficiales de alto rango y responsables de masacres como la de Babin Yar, enfrentaron cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad. El juicio no solo sirvió como una forma de rendir cuentas, sino también como una herramienta de propaganda para reforzar la narrativa soviética de resistencia y justicia. El regreso de los prisioneros alemanes a su país, tras años de cautiverio y sufrimiento, marcó un final agridulce para muchos de ellos. Después de la guerra, la República Federal de Alemania comenzó a negociar la repatriación de sus ciudadanos detenidos en la Unión Soviética. Sin embargo, el retorno no fue fácil. Los prisioneros regresaron a un país devastado por la guerra, con un paisaje político y social transformado. El regreso a Alemania significó enfrentar no solo las secuelas físicas y psicológicas de su cautiverio, sino también la difícil tarea de reintegrarse en una sociedad que había cambiado radicalmente. Para muchos, el retorno fue un momento de reconciliación con su pasado y con el nuevo orden europeo emergente. La narrativa de su cautiverio, marcada por el sufrimiento y la resistencia, se convirtió en una parte integral de su identidad y de la memoria colectiva del país. La historia de estos eventos no solo subraya la magnitud del sufrimiento experimentado por los prisioneros y las víctimas, sino también la complejidad de las respuestas posguerra
desde la búsqueda de justicia hasta la reconstrucción personal y nacional. Estos episodios sirven como recordatorios de las tragedias de la guerra y del compromiso de las naciones por enfrentar la injusticia y buscar la verdad en medio de la devastación. Stalingrado, el principio del fin del Tercer Reich. La batalla de Stalingrado, considerada la más sangrienta en la historia de la humanidad, representó un punto de inflexión en el derrotero histórico de la Segunda Guerra Mundial. La derrota del ejército alemán marcó el comienzo del declive de su poderío militar en el frente oriental. La Wehrmacht perdió un número significativo de soldados y equipamiento, por lo que debió abandonar su ofensiva, replegarse y retirar progresivamente todas sus administraciones militares. A partir de su victoria en Stalingrado, además, el Ejército Rojo logró lanzar un contraataque masivo, marcando de esa forma el comienzo de una serie de victorias que eventualmente lo conducirían hasta Berlín. La batalla de Stalingrado representó, en palabras del primer ministro británico Winston Churchill, el principio del fin para el nazismo en Europa. La derrota, además, dañó gravemente la reputación del Tercer Reich entre sus aliados e incluso entre sus propios ciudadanos. Las noticias que comenzaron a llegar a Alemania desde el frente oriental, una vez terminada la batalla, redujeron drásticamente la moral de la población y provocaron serias dudas acerca de la supuesta infalibilidad de Hitler. Varios grafitis en contra del régimen aparecieron en las paredes de las calles de Múnich la mañana siguiente a la batalla y los miembros de la Rosa Blanca, un grupo de estudiantes universitarios que abogaba por la resistencia no violenta contra el nacionalsocialismo, aprovecharon la situación para distribuir folletos y panfletos animando la oposición. Pero, sobre todo, la derrota tuvo un efecto devastador en la moral de las tropas, que comenzaron a cuestionar la viabilidad de la guerra. Por si fuera poco, la consecuente pérdida de recursos y hombres intensificó las dificultades económicas de Alemania, que ya se encontraba sometida a una presión enorme para mantener su esfuerzo de guerra en múltiples frentes. Como contrapartida, la victoria del Ejército Rojo consolidó la posición de Stalin y aumentó la moral de la población rusa, dando un impulso importante a la propaganda comunista. Además, la victoria le permitió a la Unión Soviética recuperar importantes áreas industriales y agrícolas, fortaleciendo así su economía de guerra. Finalmente, la derrota alemana en Stalingrado confirmó lo que muchos ya sospechaban: la capacidad logística de las fuerzas alemanas era insuficiente para avanzar más hacia el este. Las orillas del río Volga representaron así el punto más oriental alcanzado por las tropas alemanas en Europa. La rendición de Friedrich Paulus, el primer mariscal de campo de la historia militar alemana en rendirse, y la gran brecha abierta en el frente oriental sumieron a Hitler en una aguda depresión. El Führer comenzó a tomar somníferos para intentar escapar de las pesadillas que lo atormentaban cada noche y que lo llevarían eventualmente a suicidarse en su refugio subterráneo en abril de 1945. El Tercer Reich perdió en Stalingrado a su mejor ejército, con el cual Hitler se jactaba de poder asaltar los cielos. Las pérdidas también incluyeron a la gran mayoría del Cuarto Ejército Panzer, al grupo de ejércitos Don y a incontables recursos materiales y logísticos. Hacia el final de la batalla, la Wehrmacht había perdido a más de 400.000 combatientes, muchos de ellos experimentados, tropas de élite que solo podían ser reemplazadas por reclutas. Si se incluyen las pérdidas del grupo de ejércitos A, el grupo de ejércitos Don y unidades alemanas del grupo de ejércitos B durante el periodo inmediatamente anterior a la batalla, las bajas alemanas fueron más de 600.000. Se perdieron además aproximadamente 900 aviones, incluidos 274 aviones de carga y 165 bombarderos, 500 tanques y 6.000 piezas de artillería. Por otro lado, los demás ejércitos del eje sufrieron pérdidas similares, siendo este el punto de quiebre en las relaciones de Alemania con sus países satélites. La batalla dejó cientos de miles de muertos, heridos y desaparecidos, la falta de recursos y la violencia de la guerra. Stalingrado, antes de la batalla, era una floreciente ciudad industrial. Después, una ciudad próspera, se convirtió en un paisaje desolado repleto de escombros. Muchas familias fueron completamente aniquiladas y las que sobrevivieron quedaron traumatizadas. Miles de personas fueron desplazadas, forzadas a huir de sus hogares para sobrevivir.
La mayoría se refugió en áreas rurales o en otras ciudades, enfrentándose a la hambruna, el frío y la falta de recursos. Con la ciudad en ruinas, los sobrevivientes que decidieron quedarse debieron enfrentar condiciones extremas. El acceso a alimentos y agua era casi inexistente, y el invierno ruso solo empeoró la situación. La falta de refugio adecuado y ropa de abrigo llevó a muchas muertes adicionales por exposición al frío. Las condiciones insalubres, combinadas con la falta de atención médica, llevaron a brotes de enfermedades como el tifus y la disentería. Con hospitales destruidos y pocos médicos disponibles, las tasas de mortalidad aumentaron considerablemente. La batalla de Stalingrado, en definitiva, no solo marcó un giro crucial en la Segunda Guerra Mundial, sino que también dejó un legado de devastación y sufrimiento que perduró mucho después de que la última bala haya sido disparada. La derrota alemana en esta batalla no solo debilitó significativamente a la Wehrmacht, sino que también debilitó la moral del Tercer Reich y sus aliados, provocando dudas internas y aumentando la resistencia en Alemania. La pérdida de soldados, equipos y recursos fue una herida profunda de la que la Alemania nazi nunca se pudo recuperar completamente. El impacto en Stalingrado fue igualmente devastador. La ciudad, que una vez fue un centro próspero, quedó en ruinas bajo el peso de la guerra. La población civil sufrió enormemente, enfrentando hambre, frío extremo y enfermedades en medio de las ruinas. La falta de recursos y atención médica exacerbó la tragedia, convirtiendo a Stalingrado en un símbolo de la brutalidad del conflicto. En suma, la batalla no solo representa un punto de inflexión militar, sino también una de las pruebas más duras del costo humano de la guerra. En torno a Alemania, subrayan la profundidad de la tragedia que se desató en el frente oriental.